Che, Pozo de México, yo te quiero hacer una pregunta. Hay algo que nunca entendí bien de tu país. Yo soy de Argentina, ¿no? De Buenos Aires. Decime una cosa, ¿2 millones de kilómetros cuadrados? ¿2 millones de kilómetros cuadrados? ¿Cuatro veces la superficie de España? 130 millones de habitantes. 130 millones. Frontera directa con Estados Unidos. Salida a los dos océanos. Salida a los dos océanos no puede ser. No puede ser. Todos los climas, todos los paisajes, turismo, todos los minerales, petróleo, petróleo, no puede ser. Explícame cómo es posible. ¿Cómo es posible que México no sea una potencia mundial? ¿Cómo es posible que México no sea una potencia mundial? La respuesta a esa pregunta inicia en 1982 con el gobierno de Miguel de la Madrid. El dólar costaba 70 pesos producto de décadas de malos gobiernos. Sin embargo, pasó a costar en ese sexenio 2.289 pesos. ¿Por qué? Porque inició el proceso neoliberal de privatización en el cual el gobierno de México poseía cientos de empresas y en ese sexenio tan solo se vendieron 148 y se dejaron prácticamente en venta 89. En total fueron 237 empresas paraestatales que generaban recursos económicos para el gobierno y se privatizaron, se malbarataron, se remataron, prácticamente se las regalaron a sus amigos. Entre ellas se encontraban 19 hoteles, 10 empresas de transporte, 2 de extracción de carbón, 5 de extracción de metales, 45 de elaboración de alimentos, 9 de industria textil, 9 de productos de madera, 17 de industria química, 2 de refinación de petróleo, 13 de fabricación de productos metálicos y 20 de fabricación de ensamble y reparación de maquinaria, entre muchas otras. En total fueron 237. En resumen, con Miguel de la Madrid el peso se devaluó 1.500%, la inflación acumulada fue de 3.800%. En su primer año el PIB cayó 7.49%, en el segundo 3.08%. La publicidad nacional e internacional nunca dijeron que había pérdida de confianza ni nada malo del gobierno, al contrario, todavía se castigaba con pena de muerte. Hablar mal del presidente o del gobierno, no existía la libertad de expresión. Aún así quedaban las mejorcitas empresas del gobierno, había tenido un poquito de dignidad de la Madrid y quedaba un poco de esperanza. México estaba herido de muerte, pero tenía salvación porque por primera vez desde la revolución había una posición política auténtica. Cuauhtémoc Cárdenas podía ganarle a Carlos Salinas de la elección y corregir todo el rumbo de México. Sin embargo, a media elección se cayó el sistema y resultó ganador Carlos Salinas de Gortari, que gobernó de 1988 a 1994 después de robarse evidentemente la elección. Justo cuando creían los mexicanos que no podía haber nada peor que Miguel de la Madrid, llegó zar Carlos Salinas. El dólar pasó de costar prácticamente 2.300 pesos a costar 3.094 pesos. Luego hizo un truco y le quitó 3 ceros al peso, pero la gente que vivió aquella época recuerda que las cosas de 3 pesos pasaron a costar 300, que un café costaba miles de pesos, que para comprarte un traje necesitabas 3.500 millones de pesos. Luego él le quitó 3 pesos, como ya dije, y 3 ceros, perdón, y el dólar quedó a 3 pesos en 1994. Pero en un año, para 1995, se reflejó toda la venta de empresas y el dólar subió a 6 pesos tan solo en un año, con el sexenio de Ernesto Zedillo. Además de ello, privatizó, entre muchas otras empresas, Salinas privatizó Telmex, Banamex, Banorte, Serfín, Dina, Altos Hornos de México, TV Azteca. De las familias que aparecían en Forbes en la lista de millonarios de aquella época había solo una mexicana. Cuando salió Salinas había 23 familias mexicanas entre las más grandes multimillonarias del mundo. En total vendió, privatizó, empeñó y prácticamente regaló 390 empresas, es decir, el 63% de las que quedaban. No conforme con ello, en 1990 creó el Fobaproa, que se suponía que era para rescatar a México en caso de alguna crisis, pero en 1994 lo usaron para rescatar a los bancos. En la elección de 1994, Colosio, como no era corrupto, fue asesinado por miedo a que los metiera a la cárcel a toda la bola de corruptos y pusieron a Ernesto Zedillo. En el gobierno de Ernesto Zedillo, como ya dije, del 94 al 95 el dólar subió de 3 a 6.50 por culpa de Salinas y del 95 al 2000 de 6.50 a 9.45. Pero si recordamos bien, no son 9.45, son 9.450 pesos realmente. Además de ello, en ese sexenio se privatizaron los ferrocarriles y los aeropuertos. Además de ello, sucedió la matanza de
Teal, donde 45 indígenas fueron masacrados. No conformes con eso, el IVA fue incrementado del 10 al 15%. Pero lo más grave no fue eso. Lo más grave sucedió el 12 de diciembre de 1998, cuando se legalizó el mayor fraude de toda la historia de México, el FOBAPROA, que era una deuda de unos cuantos y se convirtió en una deuda de todo el pueblo. Al principio el PAN se opuso, pero después sobornaron a Felipe Calderón y a los demás y aceptaron. Fueron 552.300 millones de pesos, el 11% del presupuesto anual en aquel entonces, con muchos intereses. Ajustada a efectos de inflación actual, esa deuda equivale a 1.8 billones de pesos. Haz de cuenta que pides 500,000 pesos en el banco, durante 20 años pagas intereses y después de 20 años debes 1.800.000 pesos. Así fue el FOBAPROA. Ese hecho dejó claro que el PAN ya estaba secuestrado y que no era una oposición, sino era un partido palero, igual que el PRI. Es decir, el PAN se fue a la basura mucho antes de llegar a la presidencia de la República. El PAN había sido secuestrado por medio de mercenarios como Felipe Calderón, como Vicente Fox y como Fernández de Ceballos, que tienen precios. En ese sexenio fallecieron 349 perredistas y en el sexenio anterior, en el de Carlos Salinas, más de 200. Ese era el verdadero partido opositor en aquel tiempo, antes de que también lo secuestraron. Fox, más resumido, pasó con la deuda de 1 billón de pesos, de 1.330 millones de pesos a 2 billones prácticamente. Privatizó Mexicana de Aviación, Aeroméxico, AISA, entre otras. Tuvo suerte de un auge petrolero. Para que se den una idea, durante su sexenio y el de Calderón, Pemex tuvo ganancias de 500,000 millones de dólares y durante el sexenio de Peña hubo pérdidas por 105,000 millones de dólares. Ese auge petrolero generó que el dólar no cayera tanto, aún así cayó, como siempre, de 9.34 a 10.87. Luego vino Felipe Calderón, que se robó la presidencia por medio de un fraude. No conforme, aumentó la deuda de 2 billones en 2006 a 5.352 millones cuando salió. Es decir, Felipe Calderón aumentó la deuda más que todos los presidentes antecesores juntos. Además de eso, privatizó Luz y Fuerza del Centro, Grupo Azucarero de México, y empoderó a cárteles narcotraficantes, metiendo cientos de armas a México y desatando una guerra de la que hasta el día de hoy vivimos las consecuencias. No conforme con eso, aumentó el IVA del 15 al 16% y el dólar pasó de 10.90 a 12.98, a 12.980 pesos en realidad, si recordamos la quitada de los ceros. Luego vino Enrique Peña Nieto, que vendió Pemex desde antes de llegar a la presidencia para pagar su campaña política. Gastó 10 veces más de lo que se permitía gastar en cualquier país civilizado. Hubieran descubierto que era una fraude, pero aquí lo dejaron llegar. En cuanto llegó, privatizó Pemex para pagar lo que debía de su campaña. El dólar pasó de 13 pesos a 19.50. En 2016 llegó a 20.66 pesos en promedio. El ejército desapareció 43 normalistas e inventaron una verdad histórica en la que supuestamente habían capturado a los agresores y el caso estaba resuelto. Y la deuda, que es lo más grave de Peña Nieto, pasó de 5 a 10 billones y fracción. Además de eso, puso nuevos impuestos a la gasolina para subsanar el hecho de que ya no había tanto petróleo, los famosos gasolinazos. Además de eso, durante todos esos sexenios hubo inflación constante, corrupción sistemática. Cada carretera, cada puente, cada hospital, cada escuela lo vendían a sobreprecios para robarse dinero. Cada medicina, cada patrulla, cada hospital, cada contrato lo compraban a sobreprecios. Los apoyos incluso le llegaban a los muertos para robarse el dinero. Le llegaron a dar agua por medicamento a los niños con cáncer para robarse el dinero. Había aviadores por doquier, personas que poseían 5 plazas de enfermero, 5 de policía, 5 de doctor e incluso becas del CONACYT. Personas con sueldazos, robaban en las becas, robaban en los fideicomisos. Los gobernantes tenían aviones, carros, motos, helicópteros, todo de lujo, vida de reyes. La compra de votos era una práctica constante. Asesinar y comprar periodistas también. Pero lo más triste de todo eso es que la mayoría de los mexicanos no dimensionan la gravedad. ¿Cuánto es 11 billones de pesos? Pues el gobierno de AMLO paga 2,000 millones de pesos diarios. ¿Cuántos son 2,000 millones de pesos? Pues el 2019 el IMSS y el ISSSTE invirtieron en un paquete 7,000 millones de pesos para 8 hospitales. Quiere decir que un hospital prácticamente podemos decir que vale 1,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que se podrían hacer 2 hospitales por día con lo que se paga de intereses. Se podrían hacer 730 hospitales al año con lo que se paga de intereses. O también se podría duplicar el sueldo de las enfermeras, de los maestros, de los policías y de los soldados. Se podrían hacer muchas cosas, pero no, porque tenemos que pagar los intereses porque empeñaron el país.
Para que se den otra idea, salud, educación y bienestar son los ámbitos en los que más invierte el gobierno de López Obrador, pues en 2019 se pagó más dinero de intereses de la deuda, aunque sigue aumentando, que de salud o que de educación o que de cualquiera de esos ámbitos. Por eso no somos potencia mundial. Pero aún así hay un grupo de personas que en lugar de enojarse con los que vendieron el país, con los que lo empeñaron, con los que lo malbarataron, se enojan con la persona que llegó y los quitó del gobierno. ¿Qué tan ignorante se tiene que ser para eso? Esperan estar de acuerdo en todo con el presidente. No estamos de acuerdo en todo ni con nuestras parejas, ni con nuestras hermanas, ni con nuestras mamás, ni con nuestros hijos. ¿Cómo esperan estar de acuerdo en todo con el presidente López Obrador? Esto no se va a arreglar en 6 años. Este problema es demasiado grave. Pero es que López Obrador dijo que se iban a acabar los problemas. Es lo de menos lo que López Obrador dijo. Votamos por lo que López Obrador representa. Recuerden que necesita de nuestro apoyo hoy más que nunca, y recuerden que quien no conoce su historia está condenado a repetirla.